Dicen que hay sombras que no deberían mirarnos de vuelta, figuras que parecen deslizarse entre la frontera de lo real y lo imposible. Durante décadas, miles de personas alrededor del mundo han afirmado encontrarse con una presencia que no pertenece a ninguna cultura específica, pero que aparece una y otra vez con la misma forma, con la misma intensidad, con el mismo silencio aplastante. Lo llaman el hombre del sombrero. Otros simplemente lo conocen como Hat-Man, una figura negra, alta, inmóvil, que observa desde el rincón de una habitación justo cuando la conciencia se desdibuja entre el sueño y la vigilia. No habla, no se mueve, solo mira. Y en esa mirada, los testigos aseguran sentir algo que no proviene de la imaginación, sino de un lugar mucho más profundo. El fenómeno comenzó a viralizarse mucho antes de que existieran las redes sociales, pero hoy es una de las apariciones modernas más reportadas del planeta. Desde Argentina hasta Japón, desde México hasta Noruega, miles de testimonios describen lo mismo. Una silueta masculina estilizada, siempre vestida de negro, con un sombrero de ala ancha, y a veces un abrigo largo que se funde con la oscuridad. Algunos dicen que parece sólido, mientras que otros lo ven como una sombra más densa que el entorno. Pero todos coinciden en un punto. Lo que genera no es un susto común, sino un terror que paraliza un miedo que no se siente, sino que se instala como si la habitación misma dejara de pertenecer al que la ocupa. Muchos relatos comienzan igual. La persona se despierta a mitad de la noche, incapaz de mover el cuerpo. Es el conocido fenómeno de la parálisis del sueño. La presión en el pecho se vuelve insoportable, la respiración se acorta y los ojos son lo único que pueden moverse. Entonces lo ven, casi siempre en el mismo lugar, parado, erguido, completamente inmóvil, observando desde una esquina o al pie de la cama. Algunos afirman que se inclina ligeramente, como si tratara de entender quién está frente a él, o quizás como si estuviera a punto de acercarse. Otros aseguran que, sin moverse, proyecta una presencia fría que llena todo el cuarto, haciendo que la sensación del tiempo se distorsione por completo. Hay quienes dicen sentir que les roba energía, como si se alimentara de su vitalidad. Otros simplemente sienten que lo único que quiere es ser visto, como un actor silencioso en el escenario de tu peor pesadilla. Los expertos en parálisis del sueño intentan explicar esta figura como un producto de la mente humana, un arquetipo del miedo primitivo. Sugieren que nuestro cerebro, al despertar pero con el cuerpo aún inmovilizado, proyecta nuestras ansiedades en una forma tangible. Pero hay un detalle que escapa a la explicación científica y que sigue desconcertando a los investigadores. La increíble consistencia del fenómeno en distintos continentes, culturas y épocas. Gente que no se conoce entre sí, que no comparte un bagaje cultural y que nunca ha oído hablar del Hat-Man, describe exactamente el mismo tipo de entidad. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otros seres comúnmente asociados con la parálisis del sueño, el hombre del sombrero siempre aparece como un observador consciente, como si decidiera cuándo y dónde manifestarse, como si tuviera una intención propia. No es un monstruo amorfo ni una sombra sin forma. Es una figura definida, con un atuendo que parece demasiado específico como para ser una simple casualidad. Hay historias que sobrepasan por completo el terreno de la experiencia individual y que desafían cualquier explicación lógica. Una de ellas cuenta que, en un pequeño pueblo del sur de Chile, una familia entera aseguró haber visto al hombre del sombrero la misma noche, en diferentes partes de la casa y de forma simultánea. El padre despertó sintiendo esa opresión familiar en el pecho, la sensación de que alguien observaba desde la puerta del dormitorio. Al mirar, vio al hombre, alto y sin rostro,
con el sombrero oscuro recortado contra el marco de la puerta. En la habitación contigua, su hija pequeña gritó, describiendo entre lágrimas exactamente la misma figura parada junto a su ventana. Y en el piso de abajo, la abuela, que dormía en un sillón, aseguró haber sentido que alguien había pasado caminando frente a ella, dejando una sombra imposible en la pared, una sombra que se movía sin fuente de luz que la proyectara. Cuando compartieron sus relatos a la mañana siguiente, descubrieron aterrorizados que todos habían visto lo mismo, al mismo tiempo. No hubo ruidos, no hubo huellas, no hubo ninguna explicación. Solo una figura que parecía desplazarse como si no perteneciera a ese hogar, ni a ninguno. Otros testigos aseguran que el Hatman aparece durante momentos de crisis emocional, estrés extremo, duelos o cambios profundos en la vida, como si, de alguna manera, pudiera detectar las vulnerabilidades humanas y se manifestara en esos momentos de debilidad. Algunos lo interpretan como un presagio, una advertencia de que algo malo está por suceder. Otros lo ven como un intruso espiritual, una entidad que cruza una barrera para observar nuestro mundo. Hay quienes creen que se alimenta del miedo que genera, absorbiendo la energía que emana de la víctima paralizada en su cama. Pero también hay testimonios de personas que lo vieron sin sentir parálisis alguna. Simplemente despertaron y lo encontraron parado en la oscuridad de su habitación. Una mujer en España relató que, al verlo, su primera reacción fue encender la luz sin pensarlo. Pero la figura no desapareció como se esperaría de una sombra. Siguió allí, rígida, inmóvil, como si la bombilla no pudiera afectarlo, como si su oscuridad fuera más densa que la luz. Luego, lentamente, se desvaneció, como si el aire lo estuviera borrando trozo por trozo, hasta que no quedó nada. Muchos investigadores del fenómeno aseguran que podría tratarse de una manifestación arquetípica, una representación del observador oscuro que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos en mitos y leyendas. Pero, si ese fuera el caso, ¿por qué tiene una imagen tan moderna? ¿Por qué un sombrero? Algunos lo conectan con la estética de los años 30 y 40, donde los hombres usaban sombreros de ala ancha como parte de su vestimenta habitual. Quizás la imagen se fijó en el inconsciente colectivo a partir de películas de cine negro o viejas fotografías. Sin embargo, hay relatos documentados mucho antes de esa moda, describiendo figuras con sombreros similares en distintas culturas y épocas. Es como si la entidad adoptara una apariencia aceptable o reconocible para cada momento histórico, manteniendo su esencia mientras se adapta a la estética humana para pasar desapercibida, o quizás para ser aún más inquietante. Hay incluso quienes aseguran haber visto versiones diferentes del Hatman, uno más alto, otro extremadamente delgado, otro con un abrigo largo que parece arrastrar por el suelo. Pero todos comparten el elemento común del sombrero, un símbolo de poder, de misterio, de identidad, un objeto que oculta el rostro, que da presencia, que convierte una simple sombra en un personaje definido y aterrador. El sombrero es lo que le da nombre, lo que lo distingue de otras apariciones sombrías, es su firma. A medida que el fenómeno creció en la cultura popular gracias a Internet, también crecieron exponencialmente los testimonios. Foros, blogs y canales de video lograron recopilar cientos de relatos en cuestión de semanas. Personas que nunca habían hablado del tema por miedo a ser juzgadas o a ser consideradas mentalmente inestables, encontraron consuelo al descubrir que no estaban solas, que otros también habían sentido esa presencia silenciosa, que otros también habían despertado sin poder respirar, mientras una figura oscura se inclinaba levemente hacia ellos. Lo más inquietante no es que la gente lo vea, sino que lo describa con los mismos detalles, una y otra vez,
como si todos estuvieran observando al mismo ser. La parálisis del sueño puede explicar la inmovilidad y el miedo, pero ¿cómo explica que miles de personas en todo el mundo vean exactamente la misma figura con sombrero? Sea lo que sea, un visitante interdimensional, un fenómeno psicológico global, una entidad que acompaña a la humanidad desde sus temores más profundos o simplemente una elaborada alucinación colectiva. El hombre del sombrero continúa apareciendo, siempre en silencio, siempre inmóvil, siempre en el borde de la cama o en el rincón donde la luz no llega. Quizá no importa tanto quién es, sino por qué observa, qué busca, qué espera de nosotros. Tal vez nunca lo sabremos, pero si alguna vez despiertas en mitad de la noche, incapaz de mover un dedo, con la certeza absoluta de que alguien está parado en la habitación, reza para que no lleve sombrero. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo misterio.